El hombre, en algún momento de la historia, ve la necesidad de contar los objetos que se encuentran a su alrededor. Desde ahí comienza la historia del cálculo, proveniente del latín calculus, que significa contar con piedras. Los egipcios inventaron el primer sistema de numeración, basado en la implementación de jeroglíficos, y otras civilizaciones importantes, como la babilónica, encontró más conveniente la implementación de un sistema numérico sexagesimal. Sin embargo, las matemáticas obtuvieron su mayor aporte de la cultura greco-romana. Fue en Grecia donde se realizó la creación de escuelas, en donde grandes pensadores de la época daban la resolución a los problemas más populares de geometría, álgebra y trigonometría. La creación del cálculo diferencial se debe al trabajo independiente de dos matemáticos, el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz, quienes publicaron sus investigaciones entre los años 1680 y 1690. El cálculo se desarrolla a partir de las técnicas infinitesimales utilizadas para resolver dos tipos de problemas, el cálculo de áreas y volúmenes y el cálculo de tangentes a la curva. A partir de la utilización del método cartesiano para sintetizar los resultados y técnicas desarrolladas previamente para el cálculo de áreas y tangentes de curvas, Newton y Leibniz inventaron los métodos y algoritmos que hacen del cálculo una herramienta aplicable a clases generales de problemas. El siglo XIX está lleno de descubrimientos que llevan al cálculo a su evolución actual. Grandes personajes sitúan su interés en esta parte de la ciencia. Entre ellos están el matemático francés Auguste-Louis Cauchy, quien desarrolla en su generalidad la teoría de las funciones continuas. Cauchy hace una exposición rigurosa del cálculo basándose en el concepto fundamental del límite de una función. En particular, define la derivada de una función como el límite de cocientes de los incrementos de las variables y demuestra sus distintas propiedades. El cálculo diferencial e integral ha sido reconocido como el instrumento más efectivo para la investigación científica que jamás hayan producido las matemáticas. Dentro de las aplicaciones del cálculo diferencial está el minimizar costos o materiales para la elaboración de algún producto. Este es un ejemplo de ello. Se desea construir un tanque con la forma de un cilindro circular recto y semiesferas en los extremos para almacenar un gas. El costo por pulgada cuadrada de los extremos es el doble de la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones minimizan el costo si la capacidad deseada es de 10 pi pulgadas cúbicas? Comenzaremos el trabajo con los datos conocidos. El volumen total fijo será igual al volumen del cilindro y las dos semiesferas. Con estos datos se despejará la altura en términos del radio. Al mismo tiempo asignamos la ecuación que determina el área superficial partiendo de las dos áreas menores. Si se tiene en cuenta que el costo por pulgada cuadrada de las semiesferas es el doble de una del cilindro, el área se expresa como si se fabricara el doble de semiesferas para la optimización del costo de la producción. La altura despejada en la ecuación del volumen se reemplaza en la ecuación del área, con el fin de que ésta quede en términos de una sola variable. Simplificando la función tenemos que el área es igual a 16 tercios de pi por el radio al cuadrado más 20 pi sobre el radio. Se deriva la función con el fin de obtener los puntos de quiebre. Esto se logra igualando a cero la primera derivada y hallando los posibles radios. En este caso, el radio únicamente tiene una posible solución. Esta se asumirá como el mínimo radio posible para que las condiciones del problema se cumplan. Finalmente se sustituye el valor del radio en la ecuación de la altura, en términos de radio, y se determina las dimensiones mínimas del cuerpo. El radio es aproximadamente igual a 1,2331 pulgadas y la altura es aproximadamente igual a 4,9324 pulgadas. Su simulación está aquí.